Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero. Es consultor económico, fue gerente regional del Banco Central. El día de hoy mantuvimos un diálogo en este medio de comunicación con el economista Santiago Caviedes, un ex negociador de la deuda externa ecuatoriana, fue viceministro de Economía y es un destacado consultor y analista económico. Nos ha dejado con una grave preocupación, pues del diálogo se deduce y se confirma que la economía ecuatoriana muestra una estabilidad macro notable, con reservas altas, riesgo país en descenso, balanza comercial positiva, liquidez abundante, sostenida por austeridad fiscal, mayor recaudación y crédito externo. Sin embargo, esta estabilidad, como nos consta a los ciudadanos, convive con un deterioro profundo de servicios públicos, una inversión estatal mínima que se la siente fuertemente en provincias del sur, como el Azuay, y un encarecimiento del costo de vida que viene de la mano de precariedad laboral persistente y una brecha creciente entre crecimiento económico y bienestar social. Importante realizar un análisis con usted, economista Cordero, sobre esta situación. Bienvenido. Gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente hay lo que he conversado en la mañana es correcto, hay una aparente estabilidad macroeconómica, o no una aparente, sino una efectiva estabilidad macroeconómica en el Ecuador. Este momento estamos con cuentas fiscales más o menos positivas. Hoy puedo asegurar, hoy coincidencialmente, más bien dicho, hay una publicación en uno de los periódicos nacionales en el que una de las calificadoras de riesgo internacionales mejora la calificación de riesgo del Ecuador porque consideran que existe confianza en el manejo fiscal. ¿Cuál es el Eh, último dato que se ha publicado? bueno, a nivel, no es tanto esa de calificadora de riesgo que pasa de B menos a B pura, digamos así, lo cual significa que a nivel de riesgo en el mediano plazo, el Ecuador adquiere una condición de estabilidad, no de deterioro, por justamente las cifras fiscales. Y ahí puntualizan de que, por ejemplo, esa calificación que podría haber sido más alta todavía no mejora porque el Ecuador se mantiene en riesgos que están atados básicamente de la mano de lo que pueda ocurrir con el fenómeno del Niño. Pero bueno, eso es como nos ven afuera y efectivamente cómo nos ven afuera, que significa que nos ven de una manera más positiva que hace algunos años o hace algunos meses. Pero internamente esa mejora en las cifras fiscales todavía no se traduce en general, digamos así, en una mejora sustancial, sobre todo en las condiciones de vida de la población que pasan por mejorar sobre todo los niveles de empleo, por reducir la informalidad que va de la mano de esta falta de empleo formal y sobre todo por lo que señaló al comienzo usted, de que tiene que ver con la mejora en la calidad de los servicios públicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto Es, de la liquidez que señalaba el economista Caviedes en cuenta alta, muy alta en Ecuador, cuando los ciudadanos, la mayoría de ellos, no tienen dinero en el bolsillo y más bien mes a mes, de acuerdo a otras estadísticas que se han publicado recientemente, van acumulando deuda en su economía familiar? bueno, en general, la liquidez significa eso, que existe recursos suficientes al interior de la economía ecuatoriana para mover la actividad económica. Uno de los un reflejo de esa liquidez de la economía ecuatoriana está justamente en la reserva internacional, que como sabemos se alimenta, por ejemplo, con los depósitos que los bancos, que las entidades financieras tienen allí. En el mes de junio, la Reserva Internacional del Ecuador alcanza una cifra récord de 15.000 millones de dólares. Los depósitos en todas las instituciones financieras también están en cifras históricamente altas y poco a poco esa liquidez se va traduciendo en crédito en función de las necesidades de la población. Eh, Hay una liquidez, indudablemente se nota que existe una capacidad económica en el Ecuador. Las últimas cifras, por ejemplo, del movimiento turístico interno a nivel nacional muestran que de dónde saldrá no sabemos, pero que existe una actividad económica interna. Obviamente, habrá algunos sectores o habrá algunos
lugares o algunas personas que tienen carencia justamente porque no hay la recuperación económica total que se traduzca, insisto, en mejores niveles de empleo. ¿Cómo se explica esa distancia entre la liquidez y la falta de empleo de las mayorías? Pues el subempleo es lo que predomina en el país, la decadencia de los servicios de salud, servicios educativos, la escasez, la poquísima obra pública que se realiza. El tema del empleo básicamente tiene que sustentarse en la inversión privada. La inversión pública puede ayudar a crecer, puede ayudar a sostener el empleo temporalmente, pero el crecimiento permanente del empleo, el crecimiento permanente de la economía, tiene que estar sustentado fundamentalmente en la inversión privada. Y hemos hablado varias veces por diversos motivos, entre ellos la seguridad jurídica, la seguridad política y la seguridad general del país, han desalentado o están desalentando todavía la inversión privada. De ahí entonces que la tarea urgente de este gobierno y del gobierno en general, y asimismo hemos señalado algunas ocasiones, es establecer claramente una ruta de crecimiento económico o una ruta de desarrollo económico para que oriente hacia dónde debe canalizarse esa inversión privada. Si el Ecuador va ganando poco a poco confianza tanto en los mercados internacionales o va recuperando la confianza en el mercado interno, nos falta, creo yo, una línea clara de orientación hacia dónde debe canalizarse esa inversión privada. Hace pocos días se Vuelvo, lanzó lo que sí, adelante. hace pocos días, digo, lanzó lo que se llamó la Agenda de Crecimiento 2040, auspiciada fundamentalmente por el BID, pero ahí no se señala claramente cuál debe ser la orientación o cuáles deben ser los proyectos que se impulsen con la ayuda del BID y desde el gobierno para sostener ese crecimiento de la Ujú. economía. Vuelvo a la entrevista del economista Caviedes. Él habla de una restricción fiscal que no es de ahora ni exclusiva del actual gobierno, que se inició en el año 2019 y que ha venido poco a poco comprometiendo la calidad de servicios esenciales como salud, educación, inversión pública. La pregunta que debemos hacernos en estos momentos es si es que es sostenible este nivel de ajuste. Bueno, revisando las cifras de hasta junio, efectivamente tenemos un manejo fiscal más o menos holgado, digamos así, con superávit lo que se llama a nivel primario, o sea, el que no incluye el pago de obligaciones de la deuda, un superávit más o menos holgado. Pero este superávit no se debe necesariamente o no es ocasionado exclusivamente o necesariamente, yo diría incluso fundamentalmente, por restricciones al gasto, sino más bien porque ha habido una importante recuperación en los ingresos, sobre todo en los ingresos tributarios. Básicamente los ingresos al mes de junio crecen con relación a junio del año pasado en alrededor del 13% y el gasto sube alrededor del 6%. Entonces, si bien hay una holgura, no necesariamente es por una restricción del gasto y peor aún, por una restricción del gasto corriente. Allí más bien, si es que hay, por ejemplo, deficiencias en la prestación de servicios o en educación o en salud, más que deberse, creo yo, a un tema de manejo fiscal con esa intención, con la intención de reducir esos servicios para tener un superávit, se debería más bien a una mala ejecución. Porque los recursos existen, los recursos han venido entrando, insisto, más allá de lo que se esperaba presupuestariamente y vale la pena aquí señalar, revisando exactamente por qué han subido los ingresos, por ejemplo, tributarios, el impuesto a la renta sube fundamentalmente por la contribución que hacen las empresas mineras que están generalmente en el oriente desarrollando su actividad. Entre paréntesis, hace pocos días también circuló la noticia de que el Azuay quedó relegado al cuarto puesto como la provincia que más tributa en el país y el tercer puesto está ocupado justamente por la provincia de Zamora Chinchipe, como reflejo de la contribución tributaria que están haciendo las empresas mineras que están allí. Entonces, más que deberse, creo yo, en el tema sobre todo de los servicios públicos, a una política
consciente de reducir el servicio público para mejorar las cuentas fiscales, creo yo que ahí hay una mala ejecución. Lo que sí, indudablemente, el presupuesto todavía no le da al Estado ecuatoriano como para realizar inversión pública en el sentido, en las magnitudes que se esperaría, porque allí sí los recursos ya no son suficientes. Los recursos sí son suficientes, creo yo, para mantener un adecuado funcionamiento a nivel del gasto corriente, del funcionamiento de las instituciones del Estado, insisto, por esta importante recuperación de los tributos, pero en inversión pública todavía no existen los recursos suficientes. Sobre esta situación de una posición cuarta de la SUAY en tributación al fisco, cabe indicar que Azuay, conjuntamente con otras dos provincias australes, produce la mayor parte de la energía del país, pero esto no se refleja lamentablemente en la contribución que hace al PIB ecuatoriano y en la consecuente pago de empleos. Usted me corregirá si es que esta es una visión errada o una interpretación errada. Pero continuando en el diálogo, ¿cómo explica usted la paradoja entre una solvencia externa inédita y este deterioro simultáneo en la operación del sistema social? Eh, Ahí, como le digo, parece, a mi criterio, existen, la razón fundamental es que habría que mejorar la gestión pública. O Ujú. sea, esa gestión pública, ese manejo adecuado de los servicios públicos, creo yo que es lo que está faltando fundamentalmente. Usted señalaba la mala Insisto, ejecución presupuestaria, pero hay observatorios en el país, como este observatorio de la dolarización, que señala que esta mala ejecución presupuestaria en el área de salud es discrecional, intencionada. no me atrevería yo a decir o asegurar eso en el sentido de que no conozco efectivamente la publicación que ha hecho este observatorio de la dolarización, pero creo que es difícil decir que hay una intencionalidad de perjudicar a la salud o de perjudicar a la salud solamente por sacar cifras azules, digamos así, del presupuesto fiscal. Yo en general creo que existe una mala gestión del presupuesto público porque los recursos están ahí. No es que porque no se gaste en salud tenemos un superávit fiscal. El superávit fiscal, insisto, existe porque más bien existe una mejora sustancial en los ingresos y por lo tanto no existirían motivos por los cuales se tenga que cortar los gastos en el sector social para tener superávit. Eh, Insisto, no me atrevería yo a decir que hay un manejo discrecional o peor aún, una intencionalidad de perjudicar al sector para mejorar las cuentas fiscales. El déficit fiscal ha sido materia de preocupación en el aspecto macroeconómico de Ecuador por muchos años. El déficit fiscal ha pasado ahora de 4.500 millones, tomando como referencia el año 2018, a menos de 1.000 millones en este 2026. Le preguntaría si esto es algo virtuoso por parte del gobierno o se lo logra a costa de estos recortes excesivos. A ver, si miramos la ejecución presupuestaria al mes de junio, el déficit, a junio no hay un déficit, hay un superávit, incluso no estamos hablando de un déficit de 1.000. Seguramente el economista Caviedes se refiere a que la proyección a fin de año, el Ecuador cerrará con un déficit de mil millones. Entiendo que esa De era la aquí, intención. claro, de aquí hasta a fin de año, porque a junio tenemos un superávit. Insisto, ese superávit puede ser resultado de esta mala ejecución presupuestaria, que no está adecuadamente realizada, puede ser reflejo de que a lo mejor, y eso pasa en la ejecución del presupuesto, hay algunos gastos, hay algunos trabajos, hay algunas inversiones que están previstas de hacer a lo largo del año y que al final se harán durante el segundo semestre. Pero el mérito allí está, insisto, es en haber mejorado la recaudación. Si es mérito del gobierno o no, lo cierto es que ha mejorado la recaudación tributaria por estos proyectos. A nivel de gasto y revisando, por ejemplo, a nivel de gasto corriente, a nivel de sueldos, prácticamente el nivel de gasto general, de gasto corriente a nivel de sueldos, se mantiene similar al del año pasado. No hay una reducción en el gasto corriente significativo, no hay una reducción en la masa salarial o en el costo de la masa salarial, como para decir el presupuesto o el superávit es porque hay reducción
Aunque de hay estructura del Estado. ingentes cifras en la ejecución presupuestaria que dan cuenta de altas indemnizaciones para reducir el tamaño del Estado. De lo que yo he revisado, no encuentro todavía esas cifras de indemnización. No creo que, tampoco nos hemos enterado, al menos por las noticias, de que ha habido despidos en el sector público o compra de renuncias en el sector público. Bueno, la Revisando reducción las cuentas, de los ministerios no incidió en esto, las dos sí, reducciones que se han hecho. no, no es una reducción significativa la, la reestructuración de los ministerios y la reestructuración de la administración pública en cuanto se refiere a que hay una política clara de reducción masiva del recurso humano en el sector público. Insisto, las cifras al menos en el pago de sueldos al mes de junio son ligeramente inferiores a los pagos de sueldos de junio del 2025. O sea, no creo yo que esas cifras muestren que existe una política de compra de renuncias o de reducción drástica del tamaño del sector público. ¿Cómo interpreta, por otra parte, el fenómeno de hogares pobres, mes a mes más endeudados? A ver, eso sí es un reflejo indudablemente de la situación de falta de empleo que existe en el país, lo que señalábamos al comienzo. O sea, la economía no está creciendo lo suficiente como para absorber una mayor cantidad de empleo. Entonces, se sigue manteniendo el subempleo, se sigue manteniendo esa informalidad, los niveles de pobreza siguen siendo más o menos los mismos y eso se refleja en situaciones de varios hogares ecuatorianos que tienen indudablemente problemas para poder salir a fin de mes. Con las calificaciones internacionales que logra Ecuador, que usted ha señalado, han mejorado por parte de uno de los bancos internacionales el día de hoy, con ese bajo nivel de riesgo país. ¿Por qué, a pesar de todo esto, a pesar de esas cifras de estabilidad macroeconómica, la inversión extranjera, la inversión privada sigue siendo insuficiente? Esa es la gran pregunta que tenemos, a pesar de que existe liquidez y todo, porque en eso no se traduce en inversión que sostenga un crecimiento más amplio de la economía. Insisto, para mí esa es la tarea fundamental, la tarea pendiente que tiene este gobierno y que tiene el Estado ecuatoriano en general, de ponerse a trabajar en serio en establecer cuál debe ser la ruta de crecimiento del Ecuador y a su vez establecer las condiciones para que la inversión venga con seguridad acá. Mientras no exista, primero, un norte claro, una dirección clara, una orientación clara de dónde invertir con seguridad, esa inversión, por más que tengamos buenas calificaciones, no va a llegar y no se va a materializar en el caso ecuatoriano. Para mí, fundamentalmente, esa es la tarea, que es una tarea del gobierno, sí, pero que es una tarea del Estado ecuatoriano en general, que involucra a todos los actores sociales y económicos del país. El potencial de crecimiento del país, de solidificación de la economía, según el economista Caviedes, se basa en la minería, el petróleo, la generación eléctrica, el extractivismo en las dos primeras ramas. ¿No es momento de que Ecuador realice un esfuerzo mayúsculo e intente hacer un cambio en la matriz productiva, en una planificación estratégica del país? Exactamente, a eso un poco es a lo que me estaba refiriendo en el sentido de tener clara la orientación, la dirección o esta matriz productiva que tiene el país para saber en dónde deben invertirse los recursos que están en definitiva existentes tanto en el país y que por la confianza podrían venir del extranjero, ¿no es cierto? No quedarse únicamente en el tema de la minería, que sabemos que si bien puede tener aportes importantes temporalmente, como lo está teniendo este rato, por ejemplo, en el presupuesto, puede tener otros problemas u otras situaciones de carácter social, ambiental, que no son beneficiosos para el país. Entonces, esa situación, esa definición de esa matriz productiva, llamémosle así, o de esa agenda de crecimiento con claros objetivos, con clara definición de proyectos, de sectores en los cuales invertir, es, creo yo, lo que está faltando en este momento.
parte de esa liquidez que se tiene en el país proviene de las remesas de los migrantes. Me parece que la cifra bordea los 8.000 millones de dólares anuales, pero se encuentra en riesgo. ¿Qué es lo que puede pasar si es que se aprieta más la tuerca en los Estados Unidos a los emigrantes irregulares en ese país? A ver, más que a las reservas, la remesa de los migrantes vienen al país y alimentan lo que a nivel macroeconómico se llama el consumo interno. Todos conocemos que las remesas que llegan acá no se destinan a inversión, muy marginalmente se destinan a inversión o a la construcción, pero fundamentalmente alimentan lo que es el consumo, el mercado interno para el consumo, o el consumo en el mercado interno que en muchos casos es alimentado por la importación. Entonces, y el consumo interno a nivel general es uno de los factores, si no el primero, que están impulsando el crecimiento de la producción en el país. Una reducción de estas remesas, más que comprometer las reservas, estaría comprometiendo el consumo interno, estaría eh, abonando a que el crecimiento interno del Ecuador no sea lo suficientemente alto. Entonces, en eso creo yo que tenemos que estar claros. Las remesas ayudan a mover el consumo interno, el mercado interno, porque allí se gastan esos recursos. ¿Hasta qué punto puede la estabilidad macroeconómica compensar la debilidad estructural del mercado laboral, esa informalidad del orden del 60% y cambiar la figura, mejorando aquella del empleo pleno? Las cifras por sí solas de la estabilidad macroeconómica son totalmente insuficientes para mejorar o para recuperar, para disminuir la informalidad que existe en el mercado laboral ecuatoriano o para mejorar la formalidad y la generación de empleo en el mercado ecuatoriano. Las cifras macroeconómicas un poco lo que nos están mostrando es que se están creando condiciones para mejorar la inversión, pero seguramente existen otros factores que están frenando esa inversión. Entre ellos, indudablemente, también el tema de la seguridad interna que pasa factura permanentemente a los inversionistas ecuatorianos. Los bonos que han sido emitidos y negociados por el Estado, ¿qué papel han jugado en la situación económica actual? Los bonos, a ver, hay dos elementos para considerar en cuenta. Los últimos bonos emitidos fueron fundamentalmente hechos no tanto para financiar el presupuesto, sino más bien para renegociar, si cabe el término, para reperfilar, como llaman los técnicos, la deuda externa. Frente a bonos que tenían un vencimiento tanto en el 26, en el 27, lo que se hizo fue emitir nuevos bonos, ¿sí?, para canjear con los bonos anteriores. Y estos nuevos bonos se desplazaron para pagos en años subsiguientes. Entonces, la emisión de los bonos en el último tramo de emisión, los últimos bonos emitidos, más bien fueron con el propósito de renegociar, reperfilar, cambiar las condiciones de la deuda para dar un poco más de holgura al presupuesto fiscal. Eh, si las cosas van como están hasta este momento, el Ecuador, supongamos que termina con 1.000 millones de déficit a fines de año, eso significaría que el Ecuador tendría que endeudarse en 1.000 millones más este año. Pero si terminamos con déficit menor o si terminamos con superávit, no habría necesidad de nueva deuda para este año. ¿Qué opinión tiene usted sobre la deuda externa, sobre la deuda pública y esa adicción que parece no tiene cura de tener que conseguir cada vez más fondos, incrementando la deuda externa? Bueno, la deuda externa en este momento, de las cifras que estaba revisando hace unos días, está en los niveles bastante elevados todavía, está bordeando los 85.000 millones, de los cuales alrededor de 25, 30 son deuda interna y el resto es deuda externa. Eh, Ha habido un crecimiento indudablemente permanente durante todos los años que va atado del nivel de déficit público que tenemos en el país. O sea, si el año pasado terminamos con déficit de 4.000 millones, eso quiere decir que ese déficit se financió fundamentalmente con nueva deuda interna o externa. Entonces,
Por eso es que el objetivo de reducir la brecha fiscal es fundamental para reducir las necesidades de endeudamiento. Insisto, si este año se logra reducir el déficit fiscal, llegar a niveles de 1.000, esa necesidad de deuda habrá disminuido de 4.000 del año pasado a 1.000 en este año. Y si se sigue por esa ruta, entonces sí se va viendo un horizonte de que se va a frenar la necesidad permanente de contraer deuda pública para financiar el gasto fiscal. Nos quedamos con la idea de que la política económica actual está enfocada más en estabilidad antes que en crecimiento. La pregunta sería, ¿qué correcciones urgentes deberían hacerse para que la macroeconomía, ese bienestar en macroeconomía se traduzca en bienestar? Eh, a ver, la macroeconomía está estable, el precio, la situación financiera está, la situación fiscal, perdón, está más o menos estable. Eh, no hay todavía la holgura presupuestaria, la holgura de las finanzas públicas como para que el Estado pueda realizar inversión pública y por lo tanto ayude en la generación de empleo para solventar estas situaciones. Y por lo tanto, incluso así le dice esta agenda que mencioné hace un momento del Banco Mundial del 2040, la tarea fundamental para mejorar la situación de crecimiento de la economía está en manos del sector privado. Pero obviamente, el sector privado para poder trabajar adecuadamente, para poder realizar las inversiones, insisto, faltan primero estas ideas claras de dónde invertir, qué de sector desarrollar, cómo desenvolver la economía ecuatoriana y trabajar más todavía en dar confianza a esos inversionistas, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad jurídica y yo diría con seguridad ciudadana en general. Por ahí creo yo que son las tareas pendientes o las tareas complementarias, urgentes, que deben hacerse para acompañar el buen momento macroeconómico con una real solución de los problemas, sobre todo sociales, que tiene el país. Finalicemos, economista Cordero, con la cifra que usted maneja sobre crecimiento de el país y qué se requiere para una verdadera reactivación económica, para cifras de crecimiento que trasciendan a la población, que entre otras cosas genere empleo masivo. Bueno, las cifras de crecimiento en el primer trimestre estaban cercanas a la proyección del año 2026, que estaba en torno al 2,8. Esta cifra, que si bien es importante, pero es la cifra promedio a la que ha crecido la economía ecuatoriana en los últimos 20 años. O sea, el Ecuador no ha logrado un crecimiento por encima del 3% promedio en los últimos 20, 25 años, a pesar de que obviamente ha habido años puntuales en los que por diversos motivos, por inversión pública o por inversión privada en ciertos proyectos petroleros sobre todo, se creció hasta el 6, hasta el 7%. Pero justamente, al no existir una clara agenda de crecimiento, estos crecimientos son picos, digamos, puntuales con decrecimientos y el promedio se mantiene ahí. Lo que está claro es que esa tasa de crecimiento es insuficiente, primero, para generar el empleo que la economía requiere y segundo, para mejorar la situación de bienestar que todos los ecuatorianos necesitamos o merecemos o requerimos. Y, por ejemplo, está muy lejos que el Ecuador pueda, con esta tasa de desarrollo, con esa tasa de crecimiento, perdón, acercarse a países con crecimiento que existen en América Latina, cercano al crecimiento de los países de lo que se llama el primer mundo. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, economista Cordero. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero, consultor económico, él fue gerente regional del Banco Central.